mensaje a las personas. Bendiciones para todos ustedes. Voy a darles un consejo pequeño y corto, que claro lo tengo que tomar primeramente para mí. Cuando leo este libro glorioso que se llama la Biblia, la palabra de Dios, dice la Biblia que es como una espada de dos filos. Y eso es muy significativo, muy importante, porque una espada de dos filos corta para allá y corta para allá. Corta para ambos lados, pero corta para allá y corta para acá. Corta para ambos lados, corta hacia arriba, corta hacia abajo, corta en todas direcciones. La Biblia, cuando yo voy a darle un consejo de la palabra, también me beneficia a mí, me bendice a mí, me corta a mí, me disciplina a mí. Sí, entonces, póngase muy listo lo que le voy a decir. No discuta ya más. Ya no discuta. Hay temas que ya no debe discutir usted con su familia, con su esposa o con sus hijos. O esposas discutiendo con sus esposos, esposos discutiendo con su esposa. Ya no discuta más. Y mucho menos por el mismo tema. Déjeselo al Señor, que el Señor va a dar la revelación, si es que usted tiene la razón. El Señor va a dar la razón. Y quiero decirles por qué está discutiendo mucha gente. Yo digo que el 60% de la gente en el mundo tiene estrés. Y el otro 40% depresión. En otras palabras, de una forma irónica no dejo margen para decir que hay personas que están completamente sanas. No, vamos a decir que sí hay personas que están en paz, están tranquilas, están completamente sanas. Tal vez mis porcentajes o mis juicios por el porcentaje que digo esté un poquito mal, pero me gustaría que estuviera mal de verdad, que yo no estuviera en todo lo correcto. Pero hay una gran cantidad de gente discutiendo, hay una cantidad de gente peleando en los hogares, en las familias, ¿verdad? Hay violencia intradoméstica, violencia intrafamiliar, porque estamos en el tiempo de mucha violencia en todos los ámbitos de la vida. Tenemos problemas en la casa, tenemos problemas en el hogar, pero tenemos problemas en la escuela, tenemos problemas en la comunidad y tenemos problemas con los gobiernos, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que están discutiendo en todas las ramas de la vida. Entonces, yo le voy a recomendar que haga una pausa, sí, respire profundo en esta hora y fíjese lo que le voy a decir, por qué vienen muchos momentos tensos para nuestra vida que naturalmente no nos van a bendecir ni nos van a ayudar. Muchos médicos, nutriólogos, psicólogos y todos estudian este fenómeno y hasta en los mismos ranchos y en los mismos pueblos decimos, bueno, que una persona que se enoja mucho vive menos años, ¿verdad? Y no te enojes tanto que se te va a derramar la bilis, ¿verdad? Todo eso tiene sentido, pero déjeme decirle algo. Quiero decirle algo ahorita rápidamente. Espero que usted pueda ver este video, que sea corto, pero ahorita hay mucha discusión en los hogares, ¿sí? Pero hay temas que usted tiene que abandonarlos, debe de abandonarlos, ¿sí? La persona en el hogar, en la casa, no debe estar discutiendo por política. No puede estar discutiendo por política. Ya tampoco puede discutir por religión, ¿sí? Ya no, aunque tenemos que dar fe de la esperanza que hay en nuestra vida, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Al que demande razón de la esperanza que hay en vuestro corazón, aquel que verdaderamente esté intencionado en conocer por qué es que vivimos una vida grata y una vida de una esperanza gloriosa y bienaventurada en Cristo Jesús. Pero ahí va lo que les quería decir, el centro de lo que les quería decir, para terminar pronto. Ahorita hay una efervescencia espiritual en el mundo muy fuerte, y eso nació el mes de octubre, ¿sí? Bueno, diríamos renació. A ver, la efervescencia renació el mes de octubre. Los problemas con el mundo espiritual los tenemos desde la fundación del mundo. Y nosotros los tenemos cuando empezamos a venir a Cristo Jesús, cuando empezamos a tener problemas. Alguien piensa al revés, alguien piensa que no. Realmente cuando nos metimos a decirle que no a una corriente de pensamiento es cuando nos metimos en problemas, ¿sí? Y de ahí vienen los conflictos. Miren, las polémicas y las discusiones en casa, en el hogar, entre esposos, a veces están dándose mucho en la política por causa de las ideologías, ¿sí? Cada partido, cada forma de pensamiento sustenta una ideología y esa ideología tiene fundamentos, que son los postulados de un partido, los postulados, ¿verdad?, de un gobierno. Y todo ser humano tenemos aspiraciones de que los gobiernos mejoren. Y hay ocasiones en que en la casa, en el hogar, esposo y esposa están discutiendo y a veces acaloradamente por un tema político. No se vale, no tiene sentido, no tiene caso, ¿verdad? Puede ser que las convicciones del esposo estén mejores que las de la esposa y otras veces puede ser que las convicciones de la esposa estén mejores que las del esposo. Puede ser que el esposo esté errado o puede ser que la esposa esté errada.
¿sí? Entonces se necesita un tercer veredicto, una tercera opinión. Pero es difícil que nosotros poder pensar que alguien va a venir a darnos cuál es la respuesta correcta de aquel dilema que tenemos. Es un dilema. Hay un dilema en casa. Miren, ahorita está pasando mucho. Ahora vamos a hablar del mundo espiritual. Sí. El asunto no solamente son ideologías y pensamientos, sino son los espíritus que se respaldan detrás de esos pensamientos y de esas ideologías. ¿Sí? Una ideología te lleva a una serie de pensamientos, conjeturas, posicionamientos, ¿verdad? En el mundo abstracto, que al final de cuentas te crean una ideología y se genera un espíritu, ¿sí? Por eso esos espíritus jalan a una gran cantidad de gente, no voy a hablar de política porque el tema no es política, más bien mi tema es espiritual. Siento de parte de Dios decirte ahorita en esta hora que hay una efervescencia espiritual muy fuerte. Y ahorita mencioné el mes de octubre. Realmente, hay cosas muy evidentes, ¿verdad? En muchas cosas que hacemos que alaban o dignifican la fuente de las tinieblas, ¿sí? Y en este mes hubo varias de ellas que suceden a nivel cultural. La cultura ejerce una influencia sobre nosotros. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, ¿sí? Pero quiero decirles que ahorita hay parejas que están discutiendo por otro tema. A ver, voy a brincar allí, ¿verdad? Voy a brincar allí porque ese es el centro de lo que te quiero decir. Resulta de que hay personas discutiendo por el tema de lo que está sucediendo en Palestina. Bueno, en Israel. Desde ahí ya tenemos una controversia. ¿Es Israel o es Palestina? Alguien dice Judea o Israel. Dice la mujer, no, Palestina. Entonces, lo que te quiero decir, eso es un espíritu por causa de una sentencia, ¿sí? Vamos a ver si podemos entender las sentencias. Dios ha dado sentencias y esas sentencias, ¿verdad? Para unos y para otros, a veces con el paso de los siglos causan tensión entre unos y otros. Dios así quiso, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del pecador ni quiere este tipo de cosas, pero Dios deja a esas generaciones que vivan así. ¿Sí? Y vamos a irnos al jardín del Edén y vamos a oír sentencias de parte de Dios para Adán y Eva, ¿sí? Y esas sentencias tuvieron carácter generacional, les alcanzó a todas sus siguientes generaciones. Por eso a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué estoy contendiendo tanto? ¿Por qué estoy peleando tanto por ese tema? ¿Por qué mi esposa pelea tanto ese tema? ¿Por qué mi esposo pelea tanto por ese tema? ¿Qué es? Ya es cuando es un espíritu influyendo en nuestras vidas para contender. Sí, son espíritus. Y lo que les quiero decir, lo que está pasando entre los parientes, porque son parientes en sus ancestros, allá en sus primeras generaciones, entre Israel y Gaza, fue algo que surgió y hubo una enemistad que Dios dio la sentencia de tener enemistad entre esos pueblos. De que hubiera enemistad entre esos. Hubo enemistad por causa de que Jacob usurpó un lugar que no le correspondía allá. Fíjense ahora, en sus ancestros. Es decir, el pueblo de Israel ahora Palestina, Israel, Judea y todo eso, están llevando las consecuencias de las decisiones de la sentencia dada a sus ancestros en aquellos siglos pasados. Alguien puede decir, hermano, ¿cómo puede ser eso? Yo creo que la psicología, ¿verdad? El psicoanálisis y todas las disciplinas de psicología te pueden tal vez dar luz sobre eso. Para mí la Biblia me da la luz más gloriosa, está en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque hay un texto que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Pero hay problemas culturales y problemas generacionales y genéticos que se quedan ahí guardados durante muchos siglos. Y en el caso de Jacob y Esaú, había Jacob y Esaú que eran hermanos hijos de Isaac, a la vez descendientes de Abraham. Aunque Abraham tuvo otra mujer, también tuvo a Ismael. ¿Sí? A ver, vamos a ir recomponiendo todo esto que estamos diciendo, porque tal vez algunas veces he dado algunos datos. Estoy dando la intención y el conocimiento, pero algunos otros no me gustaría darlos falsos o equivocados. Pero hay una porción de la Biblia que dice, el mayor servirá al menor.
Y resulta que en el tiempo de Jacob usurpa y era el menor, aunque eran gemelos, pero nació unas horas después. Aún así, porque Dios permitió lo que usted quiera, la mujer, la mamá, favoreció al hijo, a un hijo y a otro no. Pero como que Dios tenía un diseño para ellos. Porque al final de cuentas Esaú fue un hombre de guerra, tuvo 12 hijos, que son 12 patriarcas, ¿verdad? Y luego Jacob también, ¿verdad? Perdón, los hijos y los patriarcas eran de Ismael, la primera esposa, la esposa egipcia que tuvo Abraham, ¿verdad? Ahí no voy a poner eso. Simplemente eran hombres de caballo, de campo, de cacería, hombres rudos, mientras que Jacob dice que era un niño quieto, que se la pasaba cerca de su mamá y cerca de su papá, haciendo los trabajos y las tareas domésticas, ¿entiende? Y hay una trascendencia muy grande allí. Hay un significado y un trasfondo también muy grande. Todo eso tenemos nosotros que verlo. Ahora nosotros vamos a verlo con el paso del tiempo, con el paso de los siglos y en la trascendencia de lo invisible. ¿Sí? Nosotros los que leemos la Escritura, los que estudiamos e investigamos acerca de la palabra de Dios, acerca de los sufrimientos de Cristo y las cosas que vendrían tras de esto, dice el libro de Romanos, el libro de Corintios, nos damos cuenta de que hay un trasfondo y hay una trascendencia en las cosas que se dieron en el pasado. Y eso nosotros en la sociedad que vivimos todavía lo podemos ver. Nosotros tenemos muchas cosas que arrastramos por nuestros antepasados, por nuestro papá, nuestra mamá o nuestra descendencia. Aunque a veces viene aquel niño y aquella niña que rompe con los paradigmas del hogar, al cual se le dice la oveja negra de la familia. Lo que ese niño trae es que quiere él quebrar esos estándares que la familia siempre ha tenido. Y hay estándares buenos, pero cada individuo tiene su propia identidad y su propia responsabilidad para con Cristo Jesús. ¿Oíste que fue dicho, los padres comen las uvas agrias y los hijos sufren la dentera? Mas yo digo que en el tiempo del fin no será así, es decir, en su tiempo no será así, sino que ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El padre le llevará su propia maldición de su propio pecado y el hijo llevará su propia maldición de su propio pecado. Y eso es justo, también de parte de Dios. Hoy está habiendo una efervescencia espiritual muy fuerte, porque hay una descendencia genética y generacional en esas familias. Hay los descendientes de Jacob, hay los descendientes de Esaú y hay los descendientes de Ismael. ¿Sí? Y hay una enemistad que quedó allí en las entrañas de ellos en el paso de los siglos. Pero resulta de que ahora, en la gente que nosotros vivimos, porque ellos fueron los ancestros, muchos de nosotros traemos sangre de esa genética. ¿Sí? ¿Sabía usted que cuando en México se colonizó, llegaron los conquistadores, que vamos a decir España, los españoles? No solamente vinieron españoles, México tiene otras etnias, ¿sí? Y se mezclaron, claro, con la raza indígena y formamos una sola etnia que se llama los mexicanos, ¿sí? La raza de bronce, como le quiere llamar. Y nadie puede ni debe de dividirnos. No debería ninguna ideología, ningún pensamiento dividirnos como mexicanos. Pero los sagaces y audaces dicen esto. Y eso está en el libro escrito de las guerras que se llama Divide y vencerás. Es una técnica muy antigua, ¿sí? Entonces nos dividen como mexicanos y empezamos a discutir unos con otros. Y hasta discutimos por política. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué alguien siente? Y a veces con esos comentarios que salen, las noticias que salen, empieza la discusión adentro del hogar. Está saliendo la noticia y empieza la discusión adentro del hogar. Unos a favor de los palestinos y otros a favor de los judíos. Y es increíble que alguien pueda estar a favor de los palestinos cuando está viendo la masacre y cómo ellos iniciaron el problema. Y cómo nos llega la información de que ellos usan sagazmente poner sus bases militares debajo de los hospitales y debajo de las escuelas, en aquellos túneles, o respaldarlos detrás de la sociedad. Y los que están a favor de los palestinos no lo ven eso. Ahora están viendo solamente que los israelitas y los judíos están masacrando a los palestinos. ¿Entienden? Entonces se hacen las pláticas acá nosotros a muchas millas de distancia y a lo mejor a muchos días y años de lo que haya sucedido en aquellos años con ellos. Pero hay otro problema. ¿Sí? Y yo creo que por ahí está pegando mucho también, ahora diríamos las fuerzas del mal. Ahora diríamos los ángeles caídos. Ahora entraremos en un territorio que se llama la demonología. Sí, está tremendo. Me unjo
con la sangre de Jesucristo, me unjo con aceite en este momento para decir cosas grandes y terribles. Pero hay genética, bueno, me brinqué porque estaba diciendo que los mexicanos había otras etnias que habían llegado junto con los españoles. Ok. De hecho, los españoles cuando conquistaron a México, ellos ya habían sido conquistados. ¿Por quién creen? Por los árabes. Sí. De ahí que muchos mexicanos tenemos apellido morisco. Y otros de apellido español y otros apellidos de raza completamente indígenas o inventados en México. Apellidos. Sí. Yo no he sacado todos mis ancestros, pero sino casi estoy seguro. Bueno, no sé si traiga sangre judía, pero realmente lo que tengo es sangre árabe. Y en México no es raro que mucha gente, un gran porcentaje, vamos a decir un 15 a un 20% de la gente, trae genética árabe. Mucha gente no sabía eso. ¿Por qué? Porque los españoles fueron colonizados y conquistados por los árabes 800 años antes, vamos a ponerle 400 años antes de que ellos llegaran a México a colonizar México. O acá a América, vamos a decir. ¿Cómo? Sí. Usted estudia la historia de España y resulta de que los musulmanes, los árabes, de Marruecos, de Turquía, de Argelia, de esos países que están al norte de África, brincaron a España y hubo tiempo que se asentaron en España y tuvieron algunas guerras con los españoles y pelearon. Y los españoles en su tradición no querían aceptar que se casaran con hijas de musulmanes, ¿verdad? Una era la religión y otro era la sangre y todo lo que usted quiera. Pero también, porque en ese entonces se cuidaba mucho eso, pero también los mismos árabes tampoco querían dejar sus hijas a los españoles. Pero la fuerza del amor, con el tiempo se fueron como quiera casando entre ellos. Sí, muchas familias se emparentaron. Sí, y se asentaron y se quedaron. De hecho, toda la provincia de Andalucía, o Andalucía, como le quiera llamar, es provincia fundada directamente por árabes en España. Sí. Entonces, nosotros tenemos en México el 30% de nuestro español, que también le dicen castellano, tiene origen árabe. Nosotros tenemos apellidos árabes en México. Almazán viene de Almahazán, que es almacén. ¿Sí? Almazán viene de almacén. El almacén en castellano ahora es lo que consideramos nosotros una bodega donde se guarda mucha mercancía, ¿verdad? Es un almacén de artículos, de productos, de lo que usted quiera, es un almacén. Bueno, esa palabra tiene origen árabe. Viene del original árabe y brinca de los árabes a España, de España a México, y en México se queda el apellido Almazán, ¿verdad? Pero no solamente ese apellido, hay muchos. De hecho, mi apellido, Leija, es de origen morisco. ¿Sí? ¿Qué es morisco? Son los moros. ¿Y quiénes eran los moros? A los moros se les decía a los que no estaban blanquitos como los españoles. ¿Por qué? Porque los semitas, que son los semíticos, que son los de origen árabe, son un poquito más oscuros, no son negros, como los camíticos de África, ¿verdad? O como Pakistán o la India, sino que son semíticos. De ahí viene la palabra antisemitismo, ¿verdad? ¿Qué es antisemitismo? Ahora lo aplican solamente a los judíos. El que no quiere a los judíos es un antisemita. Que Hitler fue un gran antisemita porque mató 6 millones de judíos. Bueno, porque hay algo espiritual también detrás de eso. ¿Sí? Entonces, cuando siente, a veces los espíritus trabajan en base también a la genética. Quieren cobrar sus derechos de piso. Fíjese lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, algunos están emparentados con los palestinos. ¿Sí? Con alguna genética de los palestinos de hace 300 años, 400, 600 años, 800, 1000 años. Porque los palestinos datan desde entonces. Es una rama genética. Los palestinos, como les explicaba la vez pasada, son los descendientes de Efraín y Manasés, hijos a la vez de José, algunos de ellos que se llaman los samaritanos, no todos los palestinos, pero otros palestinos también. Pero los palestinos más que todos son de descendencia árabe, asentados en Judea cuando los judeos fueron expulsados en el año 70 de nuestra era. Ahora bien,
El tema que estamos tratando es cómo los espíritus trabajan, influyen. Y ahora los demonios que han descendido, según Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Ellos estiran, cabalgan en espíritus que están detrás de toda la gente. Toda la gente, todos los seres humanos somos seres espirituales. Todos somos movidos por espíritus. Espíritus buenos y espíritus malos. La bondad, la misericordia, la compasión, a veces son espíritus que están en nuestro corazón y en la vida, y a veces en la vida de una persona que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Pero Él es una, cuando estás sin Señor, sin Cristo Jesús, somos como una radio de estaciones que tú le vas dando y va agarrando de todo tipo de estaciones. No hemos aprendido a canalizar, no hemos tenido nosotros la oportunidad de que el Señor Jesucristo venga a ser el Rey de nuestra vida para que nos enfoquemos en una sola línea, que es la línea del bien, la de la gracia, la de la misericordia, la del perdón, la de la esperanza de una vida eterna, gloriosa y hermosa en el Señor. Que nos ayude a reconocer entre el bien y el mal ahora en vida, entre la justicia y la injusticia ahora en vida, ¿sí? O cuando somos tentados por un espíritu en esa forma. Mire, yo creo, por la palabra de Dios, estoy y debo estar con los judíos. Por la Biblia, la palabra de Dios. Por medio del conocimiento. Por medio del sometimiento a un hombre de origen judío, pero que se entregó en su vida para darnos a nosotros, que no éramos ni siquiera judíos, la oportunidad de la salvación. Pero si me dejara guiar por los espíritus y mi genética, ahorita mi espíritu estuviera siguiendo, apoyando a los árabes, porque tengo origen árabe en mi genética. ¿Se fija? Pongámonos muy listos. Porque alguien no sabe por qué está discutiendo. Puede ser que tenga genética de esa. Alguien dice, hermano, en México no. México está lleno de eso. Porque México se pobló de mucha gente que vino. Cuando España expulsó a los árabes, llegaron, pues se fueron a muchas partes también. En España hubo un tiempo que los gobiernos hicieron algo por expulsarlos. Posiblemente no todos se fueron. Igualmente a los judíos también hicieron lo posible por expulsarlos. ¿Sí? Entonces, de hecho los expulsaron. Los judíos han sido perseguidos. Y en los árabes ha habido persecución, pero son persecuciones patriarcales. Es decir, entre ellos mismos. Las líneas genealógicas de entre ellos mismos por pasiones comerciales o por intenciones comerciales o por territorio, lo que usted quiera, extirpaban toda una descendencia. ¿Sí? Sobre todo en el tiempo de los reyes y después también los reyes o los que heredaban el reinado. Porque el reinado era supuestamente, vamos a decir, vitalicio y sigue siendo vitalicio. Es decir, para ellos, para sus hijos y los hijos de sus hijos hasta las generaciones, hasta que termine el mundo. Entonces, ellos en esa forma se persiguen y se matan muchas veces también entre ellos. Como les decía yo, como los crímenes pasionales, ¿verdad? Todo eso. ¿Verdad? Y en el caso de los judíos, pues es diferente, ¿verdad? Pero judíos y árabes sí conviven porque la intención de los liberales, que son los grandes masones y los grandes liberales de todos los tiempos, entre los que están cientos y miles de judíos que creen en el liberalismo, son demócratas y dicen, vamos a convivir. ¿Qué tiene que mi hija se case con aquella descendencia? ¿Y qué tiene que esa descendencia se case con esta y que hagamos todos entre ambos? Y entonces así están las familias de la tierra. ¿Sí? Desde el tiempo de Noé dice que Adán, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Sem, Cam y Jafet. Sem, toda la descendencia semítica son todos los árabes y judíos. Pero ellos no se quieren por las sentencias que Dios dio después. Ahora les voy a hablar de las sentencias. Dios dio sentencias. Cuando el hombre cayó en el pecado en el jardín del Edén, Dios le da una sentencia y esa sentencia le alcanza muchos siglos. Pues toda su vida, si no logra entender el llamado de Cristo Jesús, que viene siendo el postrer Adán, según Romanos. ¿Se fija? La sentencia de Dios fue una sentencia de excomunión y desobediencia por causa del pecado de Adán y Eva. ¿Qué le dice a la mujer? Con dolor parirás tus hijos y tu deseo será tu marido. Es una sentencia que queda por los siglos de los siglos. Y hoy están peleando por qué la mujer no se emancipa del varón. ¿Por qué la mujer no se emancipa de los hombres? ¿Por qué allá en los árabes y en otros países viven mucho más sometidas que en Occidente? En Occidente ha habido muchos privilegios para las mujeres en el tiempo presente, tanto que ahorita hay un espíritu de disolución en los matrimonios. La mujer ya no siente ganas de vivir y no vive con el hombre. Cuando hay un mandamiento bíblico, y hay un propósito bíblico espiritual y trascendente en el mundo espiritual y hasta los siglos de los siglos. No, ya no me dice, no, el gobierno me dice que si yo no quiero vivir contigo, no voy a vivir contigo.
Y no me puede hacer esto, no me puede el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Bueno, la sociedad y el mundo que vivimos ahora, hasta a los hijos les enseña que se pueden divorciar de los padres. Y desprenderse la patria potestad de sus padres. Porque estamos en un mundo de disolución como son Sodoma y Gomorra. Por eso a los hombres se les invita a enamorarse de otro hombre y a las mujeres se les invita a enamorarse de otra mujer. Porque estamos en el tiempo de que se está reventando la familia nuclear. Pero eso fue una sentencia de Dios de excomunión y desobediencia. A la mujer le dijo con dolor: parirás tus hijos y tu deseo será a tu esposo. Ahí la sujeta Dios a su esposo, ¿verdad? Y está sujeta y debe estar sujeta. La mujer siente, y a través de los siglos el hombre ha sido cabeza de la creación. Después de Dios, de Cristo Jesús, es el hombre cabeza, querramos o no, siempre y cuando con amor pueda conducir a esa mujer y con sabiduría. Luego viene al hombre le dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, errante y extranjero serás en la tierra, y peregrino. Y a la serpiente, que también intervino ahí, le dijo: con polvo comerás, ¿verdad? Con el polvo será tu alimento, o sea, polvo comerás y te arrastrarás sobre tu vientre, ¿verdad? Es decir, a la serpiente. Entonces son sentencias que Dios da, sentencias por las comunidades de desobediencia. Pero hay una sentencia generacional cuando Jehová le dice: el mayor servirá al menor, ¿sí? Cuando la bendición que había era que el que abriera matriz, según el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Todo el que abriera matriz será consagrado para Dios y será llamado primogénito, ¿sí? Entonces, Abraham tuvo 2 esposas, pero el primero fue con Agar, que fue Ismael, y el segundo fue con la mujer que él amaba en todo su corazón, que era su parienta de su descendencia. Y todo lo que hizo Abraham tuvo de trascendencia para él y para sus descendencias hasta las generaciones presentes. Y esa es la gran controversia entre los ismaelitas, que son los árabes, ¿verdad? Y los judíos también. Aunque ahorita más o menos ya se han reconciliado, los árabes están reconciliados. Los descendientes de Esaú, que es la siguiente generación, son los que no se han podido reconciliar. Y luego vienen los descendientes de Efraín y Manasés, que son José casado con una egipcia, que ellos no podían ver a los egipcios, pues habían sido sus opresores. Además, siempre consideraron que era una raza espuria, los judíos. Ellos eran semitas, mientras que los egipcios y todos los africanos eran camíticos, hijos de Cam, que en vida de Cam Dios le dio una sentencia a Cam, porque Cam se acostó con su padre, es decir, abusó de su padre. Hay muchas cosas allí que nosotros podemos ver, pero lo que les quiero decir, ¿verdad?, es que no discuta ya mucho con su esposo o su esposa, ni por cuestiones políticos, ni por problemas religiosos, ¿verdad?, ni porque usted siente compasión porque ahora están matando o masacrando, disque, a los palestinos. Porque los palestinos también son responsables de lo que están haciendo, y ellos sabían que ese grupo, pues que es como un cartel dentro de su propio país, los tiene, pues vamos a decir, amenazados. Entonces ellos, y son los que tienen las armas. Claro que están sometidos a ellos. Los propios palestinos, muchos no quieren a jamás el grupo que está ahí. Es decir, un gran porcentaje de ellos no aprecian a esa gente, pero están callados todos. Hacen como que aprecian para verse bien. Algo como pasa en México con los carteles, ¿verdad? Para poder estar bien, para no meterte en conflictos. Cuando el corazón no está ahí y está sufriendo. Y mucho el pueblo palestino, ¿por qué? Porque están casados y emparentados con judíos, tienen ya descendencia. Muchos de ellos son hijos de otros que fueron padres que se casaron ya entre familia, y ya ellos no están viendo problemas raciales ni problemas de ningún tipo. Pero el problema es espiritual, ¿sí? El problema es espiritual. ¿Quién no sabe que en México el problema es espiritual? Los pastores sabemos que el problema que tenemos ahí con ese presidente que está ahorita y con todo ese grupo que subió y los que bajaron, entonces tiene que ver con un trasfondo espiritual y con una demonología. Y son personas que se protegen y se cuidan con ciertos, ¿verdad? Se respaldan, tienen como su respaldo, ¿verdad?, a ese Dios que le adoran y que le sirven. Y resulta de que los espíritus, muchos son los caballos donde cabalgan los demonios abiertamente. Y los demonios quieren tocar tierra, quieren hacerse vivir, quieren hacerse ver, quieren volver a vivir, porque se les quitaron sus cuerpos en aquella batalla que hubo en los cielos. Los ejércitos de los cielos, al mando de Miguel, de arcángel Miguel, peleaban contra Lucifer y sus ángeles. Y ángeles no son seres alados, son seres vivos que habitan
o bueno, en este caso habitaban ellos. Todavía hay millones de ángeles, millones y millones de ángeles que poblan mundos. Por eso Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Ahí está una prueba de las muchas que tengo para demostrar que hay miles de mundos poblados. Por eso dice, gozaos, oh cielos, gozaos, dice ahí en Apocalipsis. Porque ya está llegando el tiempo del fin, donde se va a definir la batalla, las grandes batallas que se tienen que definir en el mundo espiritual, que trascienden al mundo físico que nosotros vivimos. Realmente en algunas áreas, muchas veces nosotros, el ser humano es como una marioneta, movido por diferentes influencias espirituales que está viviendo. ¿Por qué creen que el hombre a veces no puede dejar el alcohol? No puede dejar el tabaco, no puede dejar las drogas, no puede dejar de maldecir, no puede dejar de insultando a la esposa. Está gobernado por un espíritu. Está siendo gobernado por un espíritu. Y hasta que no reconozca que está siendo gobernado por un espíritu, no puede ir a una iglesia, a un pastor, a alguien que le haga al que se humille y se quebrante con el Señor para que pueda ser libre de aquello. Y hay hombres que cuando están en su soledad se dan cuenta de la falla que tienen y no saben cómo resolucionarla. Eso es. Y hay mujeres también. Hay mujeres que han perdido su matrimonio 2, 3 veces o 4 y dicen, tengo un problema, algo está mal, que me salen mal las cosas. Y se angustian y no saben cómo solucionarlas. Ahí entra Cristo Jesús. De mi parte, pues que Dios les bendiga. Sí. Oren por mí porque mañana tengo predicación. De mi parte, que Dios les bendiga y Dios los guarde mucho. Voy a pedir por ustedes. Nadie estuvo conmigo ahorita en vivo porque no me anuncié. Pero espero que este consejo haya sido de bendición para todos ustedes. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre.